Buenos días, nos encontramos en las afueras de la Gerencia de Fiscalización y Control, ubicada exactamente en el Jirón Caylloma 137, donde realizaremos una entrevista al abogado constitucional Bruno Joaquín acerca del equilibrio de poderes. Buenos días, Bruno, muchas gracias por haber aceptado la entrevista. El tema de hoy es sobre el equilibrio de poderes, ¿no? La primera pregunta que tenemos es: ¿a qué se denomina sistema de freno y contrapeso en un gobierno? Se denomina básicamente al tema de la particularidad que tiene cada poder, en que cada uno es autónomo y que todas las decisiones que se puedan tomar son independientes, o sea, no tienen que ver intromisión básicamente de un poder con el otro. Y eso es lo que permite de alguna manera que haya una estabilidad en el manejo y en las funciones básicamente que desempeña cada poder. Dado es así de que cuando nosotros estamos frente a un poder judicial, podemos entender de que todo lo que se haga o lo que se resuelve en vía judicial no tiene por qué ser propuesta como un comentario o como una intromisión del Poder Ejecutivo. Por ese motivo es que hoy en día pues tenemos esas delimitaciones, y eso es lo que de alguna manera sobrepesa y lo que le da fortaleza para el tema de esos tres poderes. Claro, ¿y de qué manera favorece o perjudica que los poderes legislativos y ejecutivos, que tienen funciones y deberes diferentes, se encuentren en manos de dos partidos políticos diferentes? ¿Favorece o perjudica? Yo diría que más que favorecer o perjudicar es el hecho de que, obviamente, si hablamos por ejemplo de un poder legislativo con un poder ejecutivo en la cual están una serie de partidos, eso yo creo que ayuda, puesto que la diversidad de ideas que puede tener cada participante en las decisiones políticas que se toma, de alguna manera nos da cierta flexibilidad y mayor facilidad para lo que se pretende alcanzar. Imagínate si solamente hubiera un solo partido político que impondría sus reglas, que impondría sus disposiciones, no habría un contrapeso de decir si realmente está bien o no. Entonces yo considero de que haya la participación de no solamente de dos ni de más, yo diría un conglomerado de partidos es importante, porque de alguna manera va a apoyar, va a ayudar a que las ideas, las políticas que se puedan plantear puedan ayudar a los diferentes sectores, ¿no? Así sea de fuerza popular. Claro, porque tampoco habría que hacer discriminación, ¿no? Teniendo en cuenta de que ellos tienen su política muy clara, que de repente puede ser errada para otros, pero hay que respetarla. Finalmente han sido elegidos por democracia, ¿no? Claro. ¿Y de qué manera favorecería la bicameralidad? ¿O cuál sería la deficiencia que podrían mostrar, ¿no? Yo creo que la bicameralidad es importante porque inclusive en la década de los 90 había justamente una Cámara de Senadores, una Cámara de Diputados. Yo creo que eso debería volverse. ¿Por qué? Porque obviamente el tema de la Cámara de Senadores son gente de experiencia, gente de gran trayectoria que tiene mejores decisiones que pueden de alguna manera contrarrestar contra lo que de repente en la Cámara de Diputados de aquel entonces se podía regular. Me explico mejor. Por ejemplo, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, cuando sale una ley que es emitida por el Poder Legislativo, por el Congreso, esa ley obviamente para que sea promulgada y pueda ser puesta en vigencia y practicada a nivel nacional, tiene que pasar por manos del presidente básicamente, ¿no? De su consejo básicamente presidencial. Y si por lado B le encuentra una observación, obviamente lo que hace es lo observa y lo devuelve básicamente para que lo puedan rectificar o puedan corregir o puedan depurar lo que no está de acuerdo con la Constitución. Eso, por ejemplo, no pasaría si es que hubiera, digamos, esa bicameralidad que tú haces mención, puesto que obviamente ese equipo de Senado sería el que cumpliría ese rol, es decir, que toda ley que pueda ser impulsada por una Cámara de Diputados, ¿no? Al pasar por una Cámara de Senadores, ellos son los que se encargarían básicamente de revisar y darle el visto bueno a la conformidad de que esta ley está de acuerdo con la Constitución y con todas las demás normativas o leyes que van a beneficiar básicamente no a un grupo de personas, sino a toda una nación. Entonces yo creo que es relevante e importante que sí se vuelva obviamente ese tema de la bicameralidad, para obviamente poder contrastar los posibles errores que podrían tener obviamente una ley. Y no ocurra de repente como lo que ocurrió con la ley Pulpín, ¿no? En la cual fue todo un notición prácticamente que fueron dado por protestas, ¿no? Que obviamente pues perjudicaba, ¿no? A un sector, a un gran sector diría yo, que eran justamente los jóvenes como ustedes, ¿no?
en que tendrían que tener mejores disposiciones para un buen trabajo, ¿no? Claro. Entre otras cosas. ¿Y de qué manera interfiere el Poder Judicial en el Poder Legislativo? El Poder Judicial con el Legislativo, pero cuando tú me hablas de interferencia... lo que es cuestión de sus funciones, ¿no? Bueno, pero como te dije hace un momento, ¿no? Cada poder es autónomo, es decir, es libre de accionar, de decidir, de tomar decisiones políticas bajo su competencia respectiva. Cuando tú hablas de intromisión, intervención, yo diría que eso a veces es más puro bullicio, o sea, puro qué dirán de la prensa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se dice muchas veces que en el gobierno, por ejemplo, del expresidente Ollanta, ¿no? Hubo intromisión en el Poder Judicial para que no se tocase el tema de su esposa o para que no se tocase de repente el tema de Alejandro Toledo, pero en realidad eso en la práctica yo no lo veo que sea algo tan cierto, tan real, ¿no? Puesto que, como le digo, si eso hubiera sido así, pues no se hubiera emitido, ¿no? Una orden de detención a nivel nacional y todo lo demás. Y creo que hoy en día, pues Toledo, un claro ejemplo, ¿no? Está digamos, en una situación de ser obviamente devuelto acá a Perú para que se ponga a derecho, a la justicia, ¿no? Entonces yo creo que no es tan cierto eso de que haya una intromisión. Yo diría de que la prensa muchas veces erradamente hace comentarios que a veces un poco distorsionan lo que es lo real, ¿no? ¿Y de qué manera se produce el desequilibrio de poderes en Perú? Desequilibrio de poderes. Yo creo que ese desequilibrio de poderes sería justamente lo que tú acabas de decir, cuando hay una intromisión. Es decir, yo como presidente de la República o yo como congresista, que soy el que crea las leyes, creo una ley, por decir, para que de alguna manera pueda facultar algunos beneficios que yo como congresista no podría en este caso, por ejemplo, estar facultado. Me explico mejor. Por ejemplo, ¿no? Un congresista, por ejemplo, de acuerdo a la Constitución, está blindado por obviamente por un antejuicio político, ¿no? Por una inmunidad parlamentaria y todo lo demás. Y sabemos que de manera excepcional eso puede ser levantado por pedido, obviamente, del presidente de la Corte Suprema, ¿no? En la cual le haga todo un trámite respectivo y lo fundamente y lo argumente. Entonces, yo creo que habría, por ejemplo, una intromisión, ¿no? Por parte del Poder Legislativo al Ejecutivo, si es que por ahí un grupo de parlamentarios, ¿no? Crea una ley que de alguna manera, de manera indirecta, de repente le permite, ¿no? Gozar de ciertos privilegios muy aislados de esta inmunidad. Como por ejemplo, ¿no? Que de repente este congresista o un congresista no pueda, por ejemplo, estar sometido, por ejemplo, a temas de comisiones, por ejemplo. Lo que actualmente se ve, ¿no? De que hoy en día, por ejemplo, cuando un funcionario, en este caso, tiene alguna regularidad, puede en este caso de alguna manera decidir de repente no asistir a esa comisión, puesto que de repente cree que se le está vulnerando algún derecho de defensa, por decir. Eso, por ejemplo, podría ser una intromisión si es que en una ley se establece, ¿no? De que no esté permitido eso, por ejemplo. Ahí yo creo que sería un claro ejemplo de una intromisión para una labor que obviamente es clara y real, ¿no? Por parte del legislativo, ¿no? Y con todo ello, ¿en qué ámbito perjudicaría a la ciudadanía? ¿En qué ámbito perjudicaría? La intromisión. Bueno, sería básicamente de que no habría un poco de creencia, básicamente, porque toda persona, todo administrado como tú, como yo, creemos básicamente en nuestros poderes del Estado, ¿no? Creemos en la justicia por parte del Poder Judicial, creemos en las leyes que sacan, que lo hacen de buena fe los congresistas, creemos en este caso en el buen accionar del presidente, y si obviamente pues hubiera, digamos, este tipo de intromisión, lo que generaría básicamente sería lo que últimamente se ha vivido, ¿no? Una ola de protestas, una ola de inestabilidad, que obviamente implicaría un perjuicio básicamente hacia el resto de ciudadanos. Teniendo en cuenta de que siempre se dice que el derecho de un ciudadano termina cuando empieza el derecho del otro. Y muchas veces nosotros vemos que cuando hay, por ejemplo, manifestaciones, muchas veces hay un grupo de personas que toma como pretexto esto para perjudicar, obviamente, los derechos de las otras personas. Entonces yo creo que esta intromisión perjudicaría básicamente en eso, en desestabilizar básicamente la tranquilidad que puede tener, digamos, la ciudadanía
y que pueda ser perjudicado de diversas formas. En lo económico, también, en lo material, en este caso, en la salud, puesto que por ejemplo, estas marchas, ¿qué cosas pueden generar? Atropellos, pueden generar en este caso agresiones físicas, y se ha visto, creo, hoy en día, ¿no? El año pasado, por ejemplo, en diciembre, cuando dieron en este caso lo absolvieron en este caso al presidente Fujimori, hubo una serie de protestas, justo para la época de Navidad. ¿Eso qué ocasionó? Que al día siguiente básicamente hubiera desmanes, hubiera desorden, sobre todo lleno de suciedad, lleno de prejuicios básicamente a todo lo que es el mobiliario básicamente, que es uso de todos, ¿no? Eso puede generar, por ejemplo, este tipo de accionar. Okay. Y abogado, ¿cuáles serían las consecuencias que se obtendrían si el poder legislativo y ejecutivo permanecen en confrontación? Consecuencias sí que hay confrontación entre un ejecutivo y un legislativo. Bueno, una consecuencia clara sería, pues como dije hace ratito, ¿no? Si el Congreso es el que crea las leyes y el que las promulga, el que las declara, el que las pone en vigencia es el Ejecutivo, la pregunta es, si es que tuvieran una confrontación, el otro por lo bajo haría pues que esa ley, que supuestamente ha sido aprobada por el número que se requiere, esté ahí, como dice en stand-by, que esté ahí, digamos, que no la aprueben, y que obviamente pues no tenga un efecto de lo que se pretende alcanzar, ¿no? Porque toda ley que saca el Congreso es para que tenga un beneficio. ¿Beneficio para quién? Para el país, para la nación. Y si hay una confrontación, es como decir que hubiera conflicto de intereses. Ah, ya, tú me fastidias a mí, ahora yo te voy a fastidiar a ti. Es decir, tu ley que tú has sacado no la voy a promulgar, la voy a hacer larga. Le voy a encontrar cualquier tipo de detalle, cualquier tipo de observación y la voy a tener ahí, digamos, en espera básicamente. Y eso obviamente, ¿qué es lo que genera? Genera obviamente pues que nosotros como ciudadanos no podemos gozar, no podemos deliberar básicamente y alcanzar lo que todo ciudadano obviamente espera lograr, que es justamente la tranquilidad, que espera obviamente el hecho de poder alcanzar, digamos, un puesto de trabajo, que de alguna manera espera tener un beneficio, un equilibrio en todo, ¿no? Inclusive, por ejemplo, hasta hace poco, por ejemplo, se ha publicado, por ejemplo, un nuevo régimen laboral, ¿no? Que es el tema del trabajador judicial. Si eso, por ejemplo, de alguna manera hubiera estado en espera, en stand-by, seguramente eso a quién perjudicaría, a un gran sector del Poder Judicial, específicamente a los trabajadores de los 24 departamentos, básicamente. Entonces yo creo que ese sería básicamente el conflicto, o sea, generaría básicamente una inestabilidad y una dolencia básicamente, ¿no? Para la población, para el colectivo. Claro, porque sin estabilidad política hay esta inestabilidad económica. Claro. Recordando que la política obviamente de Estado pues justamente implica, ¿no? El darle beneficios, el darle justamente la satisfacción al pueblo básicamente, ¿no? ¿Y cuáles son los pesos y contrapesos de nuestro gobierno y de qué manera lo utilizan? ¿Pesos y contrapesos en qué sentido? En las funciones, en cómo lo manejan dentro del gobierno. Bueno, el hecho de que hablemos de un poder judicial, bueno, sabemos claramente que todas las actividades que realiza el poder judicial está vinculada básicamente a poder resolver básicamente derechos que de repente todo ciudadano ostenta tener y que desea que se le reconozca, o en el ámbito penal el hecho de que por haber cometido una conducta delictiva pagues en este caso una sanción prohibiéndote de tu libertad, ¿no? Con respecto al tema del Ejecutivo, las funciones básicamente que realizan es la de promulgar justamente las normativas o pedirle también en este caso al Legislativo, ¿no? Que le faculte en este caso la facultad para que puedan también delegar, puedan crear en este caso normativas mediante la delegación de facultades, justamente como lo que hubo en el 2016, ¿no? Donde se sacó un paquete de decretos legislativos que era competencia básicamente del Ejecutivo porque le había solicitado justamente al Legislativo, ¿no? ¿Con qué propósito? Justamente para poder afrontar las necesidades que había en ese entonces. Ahora, ¿cuál es el contrapeso que tiene cada uno de ellos? Bueno, el contrapeso que tiene cada uno de ellos es que cada uno está enfocada a un tema específico. Claro, temas diferentes. Temas diferentes básicamente que involucra básicamente tener una amplia disposición de voluntad, porque justamente hablar de una voluntad política implica eso, ¿no? De que tú tengas la voluntad de poder
hacer frente a lo que realmente requiere el país. Sí, claro, es como cuando tú, por ejemplo, dices, ¿no? Estamos ahorita en época de entrar a un tema de elecciones municipales, por ejemplo, ¿no? Si hay voluntad política por parte de un alcalde X en querer culminar su gestión cumpliendo con todo lo que lo empezó, lo hace. Si no hay voluntad política, no lo va a hacer y todo va a quedar para que el que ingresa se llene básicamente de toda esa carga y ver cómo lo pueda solucionar. Más que todo yo veo eso, ¿no? Que haya la voluntad y ese sería el contrapeso de que habría por parte de cada uno de esos órganos. El Poder Judicial, ¿qué relación tiene con los demás poderes, con el legislativo y el ejecutivo? ¿Qué relación, vínculo? Yo te diría que no tienen ninguna relación, puesto que como dije en un inicio, cada poder es autónomo, es decir, no hay una vinculación directa que los vincule. Es decir, las labores que realiza el Ejecutivo no tienen por qué ser cuestionadas ni intrometidas por el otro poder, teniendo en cuenta de que el Poder Judicial lo que ve básicamente fue el tema de reconocimiento de derechos, el tema de sanciones penales para aquellos que cometen mediante su accionar ilícitos que están tipificados como delitos. Por lo tanto, eso que he mencionado no tendría ninguna vinculación con el Ejecutivo. O sea, el Ejecutivo podría opinar, decir que está bien o está mal, pero no podría disponer u ordenar que de repente un órgano judicial, ya sea un juez o ya sea un fiscal, haga su trabajo de la manera que él quiere. Pero en la actualidad estamos viendo que el poder legislativo como que sí se está dañando del poder judicial. Ya no hay un juez que pueda juzgar a alguien con lealtad. Bueno, eso más que todo son valores y principios que obviamente pues para eso hay una institución que es la Academia de la Magistratura, que es la que se encarga justamente de recabar, de recolectar, justamente de poder hacer un concurso y que entren justamente pues jueces, fiscales que tengan valores y principios que ayuden justamente, ¿no?, a realizar una labor impecable en la labor que se les ha encomendado. Pero obviamente pues como dice, si hablamos de jueces, fiscales que tienen años en el servicio, a veces cambiar su ideología de esas personas es difícil, por el hecho de que ya están formados y ya tienen prácticamente tienen el chip, como dice, con sus ideas puestas, y así nomás para que den su cambio de opinión es difícil. Obviamente lo que se podría hacer aquí es obviamente pues ver la forma de poder estar siempre con mayor capacitación para que de alguna manera no se cometan más errores de lo que se pueden cometer actualmente hoy en día, ¿no?, en el tema judicial. Como por ejemplo el exceso de carcelería, por ejemplo, en el tema de la prisión preventiva, ¿no? Creo que hoy en día a veces se está aplicando la prisión preventiva de una manera un poco distorsionada, puesto que para que tú puedas aplicar una prisión preventiva siempre tienes que cumplir con ciertos requisitos. Y uno de ellos es que tengas un arraigo, un afuero domiciliario laboral. Y muchas veces eso el ciudadano lo tiene, pero aún así te meten preso por 9 meses o hasta por 18 meses. ¿Y cómo recuperaríamos ese tiempo perdido? Ese es el detalle, puesto que en la norma penal, por ejemplo, no te dice de manera textual que hay una forma de poder resarcir, por ejemplo, ese daño. No te lo dice. Es un vacío, por ejemplo, legal de que cuando una persona, por ejemplo, ha estado como prisión preventiva 6 meses, 7 meses, 8 meses, y después de ahí afronta el proceso judicial y sale libre de polvo y paja, absuelto, como usted dice, pues, ¿quién me hace recuperar ese tiempo que... La norma penal no te dice nada de eso. Por el hecho también de que como es el Estado el que crea las normas, pues, de alguna manera no se van a poner pues una soga al cuello para decir nosotros vamos a sacarnos de resarcir y todo lo demás. Eso, por ejemplo, debería ser de una manera mejorada, puesto que de alguna manera se estaría perjudicando, ¿no?, la libertad y sobre todo un derecho fundamental que tiene toda persona, ¿no?, el hecho de tener libre tránsito. Claro, siempre y cuando no haga lo que está prohibido obviamente por ley. Entonces eso básicamente implicaría, yo creo, de que se tendría que mejorar en poder plasmar, digamos, mejores redacciones, mejores normas que de alguna manera sea aprovechada también por parte del ciudadano y no solamente por parte del Estado, que por un lado cumple su función, que es justamente la de castigar, sancionar a los que incumplen obviamente las normas penales, pero por otro lado, en el caso de que sea absuelto y sea libre, ¿cómo recuperas ese tiempo que has estado en la cárcel, ¿no? Eso, por ejemplo, es algo que se debería de alguna manera tomar en cuenta en una nueva regulación. Y
Bueno, doctor, con estos problemas que estamos viendo en los juzgados, más que todo, que están dando prevención preventiva, ¿cómo está el comportamiento ético en el Poder Judicial? Bueno, la ética, para comenzar, es algo yo creo que es inherente a la persona. ¿Por qué digo que es inherente a la persona? Puesto que una persona nace y se forma con principios, con valores en casa. Y si esos principios y valores en casa tú los llevas a tu ámbito laboral, yo creo que eso hace que uno haga mejor su trabajo. Pero si uno tiene débiles los principios y valores que de repente en casa no los pudo adquirir, es muy difícil pues que tú lo puedas querer aplicar en tu ámbito laboral. Y es por eso que se ve hoy en día, ¿no? Tantos casos donde a veces el juez, el fiscal, en un tema penal, por ejemplo, muchas veces no aplica de manera correcta lo que debería ser, puesto que se deja llevar muchas veces por influencias de terceras personas. Y cuando digo terceras personas me refiero, digamos, favoritismo, como quien dice. Favoréceme tú ahora y yo después te voy a favorecer. Y eso es lo que en la práctica hoy en día se ve, ¿no? En la actualidad ya no vemos abogados, bueno, jueces en este... Claro, acuérdate que los que trabajan básicamente en el órgano judicial son jueces, fiscales, abogados, justamente los abogados de turno, los abogados justamente que son los encargados de defender los intereses de cualquier ciudadano, puesto que es parte de la garantía y el derecho que tiene toda persona. ¿Y como doctor cree que el Poder Judicial está haciendo bien su trabajo en el juzgado? Yo creo que no. Pero esto no es de ahora, esto viene desde años remotos al menos. El hecho de que el Poder Judicial pueda cumplir bien su trabajo implica básicamente de un trabajo en equipo. Y creo que hoy en día no se ve eso, ¿no? O sea, no se ve un trabajo en equipo, se ve más bien un trabajo dispersado. Cada quien baila por sus propios intereses. Y es lo que en la práctica se ve, ¿no? No por algo, por ejemplo, se ha dado, por ejemplo, el caso de la excarcelía al expresidente Ollanta, ¿no? Para muchos puede ser acertado, para otros no. Yo en lo particular considero que por un lado está bien, porque como le dije hace rato, el tema de la prisión preventiva es justamente para garantizar, ¿no?, de que una persona que esté imputado de cargos no se vaya a escapar, no vaya a afrontar en este caso el proceso que se le puede venir. Pero en el caso de personas que sí tienen, digamos, esas condiciones de querer escaparse, pues ahí debería aplicar muchas veces el tema de la prisión preventiva. Un claro ejemplo de eso. Y a veces sucede todo lo contrario, ¿no? A la persona que tiene familia, tiene trabajo, tiene todo, lo meten a la cárcel. Y a la persona que no tiene eso, está libre, como dicen. O sea, hay una contradicción, como que no hay, digamos, una uniformidad de ideas, que es lo que creo que debería de haber. ¿Consideraría que el control político que ejerce el fujimorismo se podría considerar un abuso del poder legislativo? Control político del fujimorismo. Yo pienso que sí, puesto que como ustedes saben o lo han escuchado por noticias, ¿no? Bueno, actualmente ya no tiene esa mayoría por todo lo que ya sabemos, ¿no? Por todos los congresistas que se han salido de ese partido y todo, pero aún así tienen un peso a la hora de las decisiones para aprobar una norma, una ley. Entonces considero de que de alguna manera sí estaría afectando, digamos, el tema de lo que normalmente todo pueblo quiere, ¿no? De que sus representantes que han elegido por votación, por elección popular, propongan obviamente normas que favorezcan básicamente a la nación y no que favorezcan entre ellos mismos. Y obviamente con todo lo que se ha visto en la práctica, ¿no?, el año pasado y en la actualidad, con el tema de la vacancia, con el tema de la presión para que renuncie, todo eso básicamente ha sido influenciado básicamente por este partido, ¿no? Que lo que buscaba en un momento era justamente tener la mayor cantidad de poder, si es que por ahí de repente su lideresa también era elegida como presidenta, ¿no? Y justamente ahí está lo que se hizo mención hace un momento, ¿no?, de que tiene que haber un equilibrio justamente. Y ese equilibrio justamente parte para que haya un contrapeso. O sea, si el Ejecutivo es el que se encarga de promulgar mis leyes y el Legislativo es el que las crea, entonces no sería algo adecuado o correcto pues que un mismo presidente tenga a su favor un mismo número de congresistas que son los que van de alguna manera a crear
ahí se estaría dando, por ejemplo, una confabulación, ¿no?, de crear beneficios propios. Por eso que yo considero de que sí es necesario, ¿no?, que siempre haya un contrapeso a la hora de elegir a nuestros representantes, para que haya un equilibrio, porque no todo lo que uno piensa como persona es lo necesario que puede pensar la otra persona. Mayormente vemos que el legislativo está por encima del ejecutivo, más no ya no se encarga de sacar las leyes, sino también de aprobarlas. Por eso es que hablo un poco del control político en base a lo del ejecutivo. A ver, ¿me repites esa parte última? O sea, digo que porque el legislativo está por encima del ejecutivo si supuestamente cada poder debe cumplir su función. Pero por eso es que hice la pregunta del control político mayormente. O sea, ¿es necesario que cada poder cumpla su función? Obviamente que sí, sí es necesario, pero como le dije hace un momento, ¿no?, o sea, cada poder del Estado es autónomo, es decir, no se admite intromisión. Que en la práctica muchas veces uno puede decir que sí lo hay, es más que todo por lo que así se informa por la prensa, ¿no? La prensa, por ejemplo, puede decir muchas cosas, pero cada poder del Estado cumple obviamente sus funciones. Tal vez lo que puede ser cuestionado, como ciudadano que soy, como son ustedes también, es la forma como lo están cumpliendo. Obviamente se ha perdido ese valor ético, esos valores, esos principios que hacen que uno haga bien su trabajo, ¿no?, que por algo están ahí porque han sido elegidos por el pueblo, ¿no? Eso es lo que se ha perdido, ya que lo que hoy en día más se observa es los beneficios personales que los beneficios sociales, los beneficios obviamente del colectivo social, que es lo que debería primar. Y eso tal vez es lo que hoy en día se debería rescatar. Y la forma como se debería rescatar es justamente haciendo una autoconciencia de cada uno de los que están dentro de esos poderes, que son finalmente los que van a implementar, los que van a materializar obviamente sus funciones. Y si eso no se da, pues obviamente esto va a perdurar y se va a mantener así, ¿no? Pasando a la siguiente pregunta, bueno, la propuesta de eliminar los juicios por violación de derechos humanos a los comandos del Chalín de Huanta, Juicios ¿se de... podrían considerar Ya. populistas viniendo de Galarreta a una causa justa? O sea, eliminar, ¿qué me dices? Eliminar los juicios A a... los juicios, claro, en base a lo que se propuso por... Juicios de violación, ¿me dices? Claro, de derechos humanos que se les propuso a los del Chalín de Huanta. Ya. ¿Tu pregunta es si estoy de acuerdo o no con eso? Bueno, pero esa es una pregunta muy subjetiva, ¿no? Claro, puesto que, bueno, todo abogado muchas veces hace sus opiniones en base a lo que tenemos como marco legal. Entonces, el tema de Chalín de Huántar, bueno, es cierto, ¿no? Todo el mundo sabe que en el 96, pues fue 96 o 97 más o menos el tema de la toma de rehenes justamente en la embajada japonesa. Obviamente hubo muertes en este caso, ¿no? Pero obviamente esas muertes eran como consecuencia básicamente de que ese grupo de personas, creo que era el MRTA si no me equivoco, obviamente había de una manera tomado como rehenes a otro grupo de personas, obviamente para manifestar sus protestas y cosas por el estilo. Y como dije también hace un momento, ¿no?, el derecho de una persona termina cuando empieza el derecho del otro. Es decir, nadie tiene derecho a poder cortarle, digamos, la libertad de toda persona de poder hacer lo que mejor le parezca. Claro, siempre estando en el orden de lo que puedes hacer y no puedes hacer. Entonces, cuando tú me preguntas si estoy de acuerdo o no con el tema de que se eliminen, obviamente, esos juicios por violación de derechos humanos, yo diría que no estoy de acuerdo. Puesto que Finofoto nos regimos básicamente por las normas internacionales del cuales nosotros estamos suscritos a ellos, formamos parte de esas normativas, debemos de cumplirlas en este caso y no puede haber excepción alguna. Y considerando justamente con respecto a la carencia quizás de trabajo, de estabilidad de trabajo, ¿usted consideraría que la carencia de puestos de trabajo se deban a la falta de estabilidad de los poderes del Estado? Falta de estabilidad. Exacto, o sea, carencia de trabajo. Que no se pueda quizás haber un respectivo acuerdo entre estos poderes del Estado, ¿no? Que no hay una estabilidad. Yeah. Bueno, pero yo diría que no es consecuencia. Yo pienso que la carencia de trabajo hoy en día, teniendo en cuenta de que cada década es distinta a la otra,
Es más consecuencia, yo diría, de la poca preparación que podamos tener en este caso hoy en día toda persona, ¿no? Puesto que tenemos pues puestos de trabajo de distintos rubros, ¿no? Puesto de trabajo en la cual se requiere el esfuerzo físico, o puesto de trabajo en la cual se requiere la capacidad intelectual de la persona, ¿no? En donde obviamente pues para que tú puedas tener obviamente un puesto de trabajo al competir con un grupo de personas que pelea por un puesto, implica básicamente que tú tengas las habilidades adquiridas básicamente pues en una preparación, en una capacitación que te permita poder alcanzar ese puesto. Y hoy en día creo que eso no lo vas a adquirir solamente pues en la calle, ¿no? Sino que lo vas a adquirir también con la preparación de vida en un centro de estudio que te permita fortalecer eso. Por eso que yo creo que más que todo pasa por ahí el tema de escasez de trabajo, puesto que como le digo, hoy en día los puestos de trabajo están básicamente al alcance de todas las personas. Las tiendas por departamento, ¿no? Las industrias, como usted acaba de mencionar. El detalle es tener la capacidad para poder satisfacer el requerimiento del empleador que obviamente pone la convocatoria, ¿no? Teniendo en cuenta de que no todos estamos bajo el mismo lineamiento de aprendizaje, de conocimiento, ¿no? Y eso obviamente uno lo adquiere justamente con los años de práctica, lo adquiere básicamente con la preparación que ha tenido, y muchas veces pues esa preparación a veces no es la más idónea, ¿no? O sea, yo no puedo, por ejemplo, decir, ¿no?, que la preparación mía de repente en un centro de estudio, de repente de nivel superior, esté por encima o esté por debajo de una educación universitaria, ¿no? Sí. Creo que de alguna u otra manera ambas se contraponen, ambas se complementan, y ya depende un poco de la capacidad y el manejo de la persona que pueda tener para sacarle provecho a eso. Pero no pasa por esa desestabilización que sucede en los poderes. Yo creo que muchas personas también solo preguntan. Es por eso que le realicé esta pregunta, porque hemos visto que varios ciudadanos, quizás en encuestas y ese tipo de cosas que se pueden realizar, siempre reaccionan de esa manera, ¿no? Siempre... Y la pregunta que yo te haría es, en esas encuestas que tú comentas, ¿cuál es el nivel académico o grado de instrucción que tienen esas personas? Claro, en algunas no se califican ese tipo de, solamente son encuestas en general, ¿no? Con preguntas. Pero sería bueno, ¿no?, de que se pueda calificar el grado de instrucción que tiene, porque, por ejemplo, yo, ¿no? ¿En qué tanto usted cree que influenciaría? De que influye, de que claro, influye. Pero ¿de qué manera? Pero una influencia en un porcentaje mínimo, no en un porcentaje máximo como usted me comenta, de que muchas personas dicen de que si no hay trabajo es porque el Estado no se preocupa por ello. Y yo considero de que trabajo siempre va a haber. El detalle es saber qué tan preparado, qué tan capacitado puedes estar tú para poder ostentar ese puesto de trabajo, teniendo en cuenta de que no solamente eres tú el que está queriendo ese puesto de trabajo, hay muchos en cola, como quien dice. Y justamente al final el futuro vencedor es consecuencia del que está mejor preparado. No solamente a nivel académico, a nivel profesional, sino también a nivel de habilidades. Puesto que el trabajo que uno puede realizar puede ser un trabajo manual, un trabajo físico o un trabajo intelectual. Yo, por ejemplo, manejo un trabajo intelectual que implica, por ejemplo, tener conocimiento de la materia al cual estoy enfocado, al cual me pide mi jefe directo que lo haga. De repente habrá otro personal que su trabajo será un trabajo más físico, más manual, que implica, por ejemplo, la habilidad que puede tener esa persona para poder hacer ese trabajo en un menor tiempo. Y hacerlo sobre todo con algo más, con algún plus adicional, que de repente la otra persona no lo pueda tener. Entonces yo creo que va más por ahí, y no tanto por el hecho de que por esta coyuntura que se vive en los poderes del Estado, que hay confrontaciones. Claro, porque se ha vivido anteriormente también. Claro, pero yo diría que influye sí, pero en un porcentaje mínimo. O sea, no es un porcentaje directo como que uno diga, estamos así mal por esto, ¿no? Claro. Y con respecto a todas las preguntas que le he hecho, que van más o menos con el nivel socioeconómico, con las interrogantes que tienen los ciudadanos, ¿no?, con respecto a la actualidad en nuestro país, a nuestro actual gobierno, ¿usted cree que se podrían quizás plantear algunas soluciones de parte del gobierno o de parte en general del Estado, porque todos somos el Estado en este caso? Claro.
Claro, para que las personas que quizás divulguen o digan o sientan que quizás, como le mencionaba, ¿no? En las encuestas se han visto esta cantidad de personas que dicen que por este desequilibrio de poderes o por esta desestabilización, no hay trabajo. Exacto, no encuentran trabajo. ¿Cómo se podría plantear, cómo se podría manifestar para que llegue quizás a más personas y puedan saber más sobre... Bueno, sería básicamente con la difusión, ¿no? Con la difusión que le puedan dar básicamente los diferentes sectores que implica básicamente el Ejecutivo, ¿no? Por ejemplo, tenemos un conglomerado de ministerios, ¿no? Cada uno enfocado en una materia específica, ¿no? Ahora, en el tema del trabajo, bueno, tenemos ahí el Ministerio de Economía, tenemos el Ministerio de Trabajo, tenemos el Ministerio de Comercio, ¿no? Entonces, básicamente, cada ministerio tendría tendría que ver la forma de impulsar y motivar a que las personas que quieran ostentar pues un trabajo, una oportunidad laboral, tomen conciencia de que hoy en día pues el campo laboral está muy competitivo y que a veces no solamente basta con lo que tú ya conoces o sabes, sino que tienes que ir un poco más allá de eso. Y cuando digo ir más allá implica que estés mejor preparado, ¿no? Y sobre todo que inviertas. O sea, si yo soy una persona de repente como tú o de repente más mayor o más joven y quiero de repente ostentar un puesto de trabajo que me dé una mejor remuneración, una mejor retribución, tendría obviamente que invertir en mi persona, en prepararme mejor, en conocer mejor lo que sé hacer y de esa manera sé que tendré más oportunidades para poder justamente ostentar un puesto laboral. O sea, los puestos de trabajo pues no es algo que así nomás te cae del cielo y te lo van a dar, ¿no? Creo que tienes que ganártelo básicamente. Y una forma de ganártelo es en base a tu capacidad, a tu habilidad, a tu grado de instrucción, a tu preparación, a tu experiencia que tú puedas tener. Y eso es lo que muchas veces las personas, gente joven como tú, a veces pues desconocen, ¿no? A veces cree que porque soy hijo de Juan Pérez ya tengo que tener este trabajo, ¿no? O estar de repente como, no sé, como un jefe de área o cosas por el estilo. Todo eso es un camino a seguir y ese camino a seguir es consecuencia del tiempo y de toda tu habilidad y todo tu empeño y aporte que puedes haber adquirido con el transcurso de los años. Con eso yo creo que uno podría de recién estar preparado para estar frente a la competición y al lograr conseguir o al poder conseguir un puesto de trabajo, ¿no? Pero no es consecuencia, como te digo, de los que muchos dicen que es por esta problemática que se está viviendo. Que influye sí, pero que no es gravital, que sea sí o sí por ese motivo. Y como abogado, para finalizar nuestra entrevista, ¿qué solución usted propondría o propone para que quizás estas manifestaciones, ¿no? Se puedan estabilizar en general con respecto al equilibrio de poderes, ¿no? Porque estábamos hablando del equilibrio de poderes y todo eso, pero ¿qué soluciones quizás plantearía usted o recomendaría como abogado? Bueno, pero más que como abogado diría yo como ciudadano, porque como le digo, el abogado en sí es aquel que de alguna manera va a interpretar básicamente las normativas que están creadas, que están dadas, aquel que de alguna manera va a hacer que se cumplan, ¿no?, los derechos de una persona que de repente no los tiene, entre otras cosas, ¿no? Entonces, más que como abogado, te diría como persona que también forma parte de esta sociedad y que vive el día a día, ¿no?, con toda esta problemática. Yo diría que una forma de poder de alguna manera cambiar esto sería justamente lo que se inició en un inicio con el expresidente que ya salió, ¿no? El tema de la concertación, del diálogo, justamente la comunicación, ¿no? O sea, si no hay eso, para las cosas que se desarrollan en este caso en cada poder del Estado, pues cada quien va a hacer lo que mejor le parezca o va a generar sus intereses para lo que mejor pueda, ¿no? Cuando aquí lo que se está básicamente queriendo lograr es que todo beneficio que generan las labores que realizan estos poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, tengan un solo propósito, que justamente es que sean fructíferos, utilizables para nuestro bien, para nosotros que somos la sociedad básicamente de este país. Y muchas veces pues esto no se refleja, puesto que cada organismo, cada entidad del Estado obviamente
que forma parte de estos poderes, tira para su conveniencia, como quien dice, pues. Y eso ya básicamente es parte ya de la voluntad que uno puede tener como persona, de la misma ética que uno puede tener en las labores que hace y sobre todo en los principios que puede haber sido inculcado desde su formación, ¿no? Como parte de su familia, en que lo que hace está mal y lo que no debe de hacer, pues no tiene por qué hacer. Pero muchas veces pues eso no se ve reflejado, ¿no? En las labores que realizan cada una de estos poderes en este caso. Yo creo que si eso cambia, se podría dar una mejora, pero en la actualidad eso no se está dando. Y no se está dando justamente por una voluntad que nace de la misma persona. Y no es algo que te tengan que obligar y cosas por el estilo, ¿no? Es formación. Formación tanto a nivel de casa, porque todo viene desde casa, y también voluntad de uno, porque a veces Exacto. te pueden formar en casa que tú hagas tales cosas y no hagas tales cosas, pero si tú no tienes voluntad de quererlas hacer, la vas a hacer igual.